Buenos días a todos. La valoración de los datos del paro registrados hechos públicos esta mañana por el Servicio Estatal de Empleo no pueden sino conllevar un mensaje positivo. Este mes y esta ocasión quiero analizar todos los datos obtenidos esta misma mañana referentes al pasado mes de abril en dos ámbitos. Ambos me parecen positivos. Comenzaré por el ámbito cuantitativo para pasar en concreto al final a referirme a algo que sin duda alguna marca un hito en estos datos y es el ámbito cualitativo. En el cuantitativo, el hacer el análisis del pasado mes de abril nos da una cifra de parados en nuestra comunidad de 61.310 parados. Como siempre digo, no hay que ver puntualmente una foto, una instantánea concreta, hay que ver la tendencia. Y viendo esta tendencia, cuanto cabe decir es que el dato es positivo, en primer lugar porque recoge una bajada respecto al pasado mes, al anterior, de marzo, en el número de parados. Son 993 parados menos que el mes anterior y esto supone un descenso porcentual del 1,59, que no decir si miramos la comparativa interanual, pensando además que en el año 2021 precisamente fue el mes de abril con la Semana Santa y un repunte importante de la actividad cuando volvió a tomar pulso e iniciativa la creación de empleo. En esta comparativa interanual es importantísimo la comparación en cuanto a porcentaje. Estamos hablando de una disminución del 26,28% y en términos absolutos corresponde a una cifra nada desdeñable de 21.855 parados menos que en abril de 2021. Los 61.310 parados correspondientes al 30 de abril corresponden a la cifra más baja para un mes de abril desde el año 2008, algo que también cabe resaltar. Si vamos al análisis provincial, vemos, y es algo natural, cuando acaban las temporadas del turismo de nieve, el turismo invernal, en la provincia de Huesca ha habido un repunte, en este caso, por mínimo que sea, de 137 parados más, mientras que en Teruel y Zaragoza el paro ha descendido respecto al mes anterior. Estaríamos hablando de un descenso en Teruel de 153 parados y en la provincia de Zaragoza de 977 parados. En la comparativa interanual volvemos a tener cifras y porcentajes relevantes. Estaríamos hablando, en el caso de la provincia de Huesca, de un descenso en el número de parados de 3.312, un 28,60% menos respecto a abril de 2021. Deja a la provincia de Huesca en el cómputo de las provincias del país en la 7ª posición en cuanto a descenso porcentual de parados. En el caso de la provincia de Teruel, ese ranking se eleva hasta la 2ª posición, ya que es un 31,3% el que corresponde al descenso interanual. Estamos hablando en este caso de 2.294 parados menos. Y en el caso de la provincia de Zaragoza, también relevante el descenso, 25,29%, y en términos absolutos importante la cifra, 16.249 parados menos. Haciendo el análisis por sectores y en cuanto a lo cuantitativo, insisto, la comparativa mensual respecto al 31 de marzo de este mismo 2022, vemos que exclusivamente un sector ha visto crecer el número de desempleados y en este caso es un incremento testimonial. Estamos hablando de 16 personas más, un 0,4%, correspondientes al sector construcción. Todo el resto de sectores ha visto descender el número de desempleados, con servicios a la cabeza, algo que parece lógico en el mes de abril. Con la Semana Santa, además, cayendo en el mes de abril, es cuando empieza la contratación que va a acabar ganando fuerza en los siguientes meses de cara a esa estacionalidad que marca la temporada estival, el turismo, como una gran fuente de creación de empleo. Son 939 parados menos los correspondientes
al sector servicios respecto al mes anterior. En segundo lugar, iría el sector agricultura. En tercer lugar, industria. Y me gustaría resaltar que ha visto descender el número de parados el sector industria, pese a que el mes de abril no ha sido precisamente un mes fácil para el sector, ya no solamente por la inflación y los costes energéticos, sino, como todos conocemos, aparte de esta subida de costes, materias primas, suministros energéticos, se han seguido sufriendo problemas por falta de suministro. Luego, no hemos conseguido que el sector industria, tan relevante en peso en nuestra economía, la aragonesa, haya conseguido generar mayor empleo. Sin embargo, importantísimo el hecho de que no solamente lo ha mantenido, sino que ha descendido el número de parados correspondiente a este sector. Y también, en último lugar, en esta comparativa intermensual, ha descendido el paro, el desempleo en el colectivo de sin empleo anterior. En la comparativa interanual, con datos tan buenos respecto al año 2021, es el conjunto total de sectores el que ha visto descender el número de desempleados. A la cabeza, y como corresponde además no solamente a nuestra economía, sino a un mes de abril, el sector servicios. Un descenso respecto a abril de 2021 de 13.830 parados menos, que sin duda es una cifra relevante, pasando en segundo lugar, y esto es significativo, al colectivo de sin empleo anterior. Hemos visto reducir en un año en 3.084 personas los desempleados correspondientes a este colectivo. El empleo joven va ganando tirón, el empleo joven además formándose, cualificándose en este colectivo. No solamente hemos visto que han ido inscribiéndose a lo largo de todos estos meses anteriores en el Instituto Aragonés de Empleo, sino que se va dando salida también a través de las políticas activas de empleo recogidas en nuestro programa aragonés para la mejora del empleo joven, el PAMEJ. Seguiríamos por sectores y por número de bajada de desempleados con industria, relevante también. 2.376 parados menos que en abril de 2021 es una cifra relevante, insisto, dadas las circunstancias y el peso que el sector industria tiene en nuestra comunidad. Agricultura estaría en cuarta posición y en quinta y última posición respecto a este también descenso de desempleados tendríamos el sector construcción, en este caso con 1.102 parados menos. Si vamos por colectivos, como hacemos mes tras mes, el primero de ellos, el de los desempleados de hasta 35 años, ampliando lo que es la horquilla de empleo o desempleo juvenil, de 24 lo ampliamos a 35, vemos que este mes, pasado de abril, el conjunto total de desempleados hasta 35 años es de 16.657. Corresponde a un 27% del conjunto total de desempleados en nuestra comunidad y ha visto cómo respecto al mes anterior vuelve a bajar el número de desempleados, lo hace en 477 personas, un 2,8%, y además en la comparativa interanual desciende en 10.156 parados, un 37,9%. Y lo relevante, además de este importante descenso respecto a abril de 2021, es que ya llevamos con este mes 12 meses consecutivos de descenso interanual. Lo mismo que digo cuando se han inscrito jóvenes, sobre todo en el colectivo de sin empleo anterior, vemos que afortunadamente van teniendo salida, algo que provoca también esas tasas de paro juvenil que acabamos de conocer hace apenas una semana respecto a la encuesta de población activa. Otro de los colectivos importantes para nosotros en cuanto al análisis lo configura el colectivo de parados de larga duración. El 30 de abril cerramos el mes, el cómputo, con 22.861 parados que están en esta situación durante más de 365 días. Corresponde a un 37,2% del conjunto total de parados. Sin embargo, creemos firmemente en la positividad
de la diferencia respecto al mes anterior. Estaríamos hablando de un descenso mensual de 250 parados, pero estamos hablando de que ya son 10 meses consecutivos de descenso en cuanto al número de parados en este colectivo mensual. Si vamos al análisis interanual, vemos cómo este descenso es relevante. Estamos hablando de 16.591 parados menos de larga duración y hablamos porcentualmente de un descenso del 42,05%. Supone la mayor caída porcentual en comparativa interanual desde que venimos midiendo, y lo hacemos desde 2015, este colectivo específicamente, y corresponde al 7º mes consecutivo en el cual se produce esta disminución interanual. Por género, en el colectivo masculino tenemos un total de 24.679 parados, es decir, el 40,25% del total de los parados en Aragón son hombres, mientras que el 59,75% corresponde al colectivo femenino, que en términos absolutos suponen 36.631 paradas. Hemos visto cómo en el aspecto porcentual y también en términos absolutos el mes de abril, y sobre todo por ese tirón en el sector servicios, ha beneficiado más al colectivo femenino. En este caso estaríamos hablando de un descenso de paradas cifrado en 644, un 1,73%, mientras que el de parados, el colectivo masculino, corresponde a 349 parados menos que en el pasado mes de abril y a un porcentaje del 1,39%. En el interanual, y hablando del mes de abril y del sector servicios como tirón fundamental, también es el colectivo femenino el que mayor descenso ha visto. Hablamos de 12.701 paradas menos que en abril de 2021, un 25,75% menos, mientras que en el colectivo masculino son 9.154 parados menos y porcentualmente esto corresponde a un 27,06%. Vamos a pasar al tema de los contratos y aquí ya entro en lo cualitativo. El pasado mes de abril se suscribieron en nuestra comunidad autónoma un total de 37.936 contratos. Voy a dar la comparativa mensual y anual, pero tengo que decir que en el marco actual y estando vigente ya la reforma laboral, carece de cierto sentido este análisis comparativo. Explicaré a continuación por qué. Bien es cierto que en la comparativa mensual ha caído el número de contratos y lo hacen 7.893 suscripciones. En el caso de la comparativa interanual cae y lo hace en un número en términos absolutos de 601 contratos menos que en abril del año anterior. Digo que esta comparativa carece de cierto sentido porque dentro de todos estos contratos, si algo ha ocurrido y supone un hito relevante en el análisis de los datos de paro registrado, es la gran fuerza con la que el pasado mes de abril estos contratos han tenido y el peso que ha ganado la contratación indefinida. Por lo tanto, si de un contrato indefinido en meses anteriores, en años anteriores, acabábamos teniendo 4 o más contrataciones temporales, el análisis carece de una homologación para poder tener en cuenta al 100%. Era el peso del trabajo temporal el que imperaba en el mercado laboral, también en el aragonés, obviamente en el nacional. Por eso, lo importante en el pasado mes de abril de estos contratos, además de decir que lideran el ranking en primer lugar servicios con el 66,16% del total de los contratos y en segundo lugar industria, pasando a tener un 22% del total de los contratos, es remarcar que de esos 37.936 contratos hay un total de contratos indefinidos que corresponde a la cifra de 16.497.
un 43,49% del total de los contratos laborales del pasado mes de abril son indefinidos. Y este es el mayor porcentaje, yo diría, en toda la serie histórica que vamos manejando, porque no solamente hay que tener en cuenta que el incremento respecto al mes de marzo de contratación indefinida en Aragón corresponde a un 25,93%, pero es que si nos fijamos en los contratos que se suscribieron en abril de 2021 y viendo de ese total cuántos fueron indefinidos, teniendo en cuenta el tirón que empezaba a haber con Semana Santa, turismo y el conjunto del sector servicios, el incremento interanual ha sido de un 250,85%. La temporalidad corresponde, por tanto, al 56,51%. Si tengo que hablar de gustos particulares, todavía creo que es alta, pero dada la estacionalidad y ciertos trabajos que hay en nuestro mercado laboral y en nuestro tejido productivo, deberá ir reajustándose, pero ese, insisto, 43,49% del total de contratación correspondiente a contratos indefinidos es sin duda la mejor de las noticias, el mejor de los datos y corresponde a la calidad de nuestro empleo de los hechos públicos hoy correspondientes al pasado mes de abril. Del conjunto total de contratos indefinidos, vemos que a tiempo completo, que es algo que también diferenciamos, corresponde el 46,37%. También crece, es relevante. Yo quisiera incidir en el hecho de que mes tras mes, y llevamos desde 2015 haciendo recurrentemente este análisis, casi era de celebrar cuando la contratación indefinida tenía doble dígito, es decir, que llegaba al 10%. Sí, el 43,49% es indefinido, pero además de este, más del 46% es a tiempo completo. Es una muy buena noticia que esperemos que, teniendo en cuenta ya el pasado mes de marzo y los anteriores desde diciembre, vaya consolidando la tendencia. Y el fijo discontinuo es algo que también vamos analizando, puesto que muchos contratos temporales a lo largo de muchísimos años han pasado a ser sustituidos por estos trabajos fijos discontinuos. En el pasado mes de abril, sobre el total de la contratación indefinida, el 27% ha correspondido a estos trabajos. Son 4.469 contratos que bien podrían ser de sustitución provenientes de los temporales. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el parámetro adicional por el cual medimos ese empleo y esa fuerza, en este caso laboral, en nuestra comunidad, hay que reseñar que el total de afiliados en nuestra comunidad corresponde a 585.178. Es el mejor dato de afiliación para un mes de abril, teniendo en cuenta que es cuando comienza la contratación de forma normal y como corresponde a nuestro patrón laboral desde el año 2008. En nuestra comunidad, si nos fijamos en la comparativa mensual, la afiliación ha crecido en 16 afiliados más, se ha mantenido, mientras que en la comparativa interanual estaríamos hablando de un incremento de 18.776 afiliados. Creemos que también es relevante por una cuestión adicional. En el mercado laboral, aunque hayamos pasado meses con dificultades lógicos por la pandemia, hemos visto que ha ido tirando y que desde el año 2021, y se ve muchísimo mejor con las gráficas, tuvo con la siguiente ola, con los problemas del turismo de nieve, momentos de dificultad, pero que en el patrón habitual corresponde a estos meses algo que viene a configurar lo que esperemos vuelva a ser un patrón de normalidad. Provincialmente, en cuanto a la afiliación, hemos visto como en el caso de la provincia de Huesca ha descendido en 1.059, insistimos, el final de la temporada de turismo de nieve es lo que acaba marcando año tras año. En la provincia de Teruel ha crecido la afiliación en 282 afiliados más y en la de Zaragoza en 793 afiliados más. Estos datos de afiliación son
en media, correspondientes a el mes de abril en media. Y nos dejan una comparativa interanual, como no puede ser de otra manera, relevante en cuanto a la diferencia. Las tres provincias han crecido y respecto a abril de 2021, el número de afiliados en el caso de la provincia de Huesca sube en 4.144, lo hace en 2.605 afiliados en la de Teruel y en 12.027 en la de Zaragoza. Por tanto, cuantitativamente creemos no solamente que es un mes positivo, viene marcando esa tendencia que es la que pretendemos que se consolide y por donde van nuestros análisis, vendrá a ser, si no hay ningún factor o variable exógena que nos dé un susto adicional, quiero dejarlo claro, porque aun teniendo en cuenta el contexto actual, abril es el primer mes de lo que va a ser un segundo trimestre con un tirón de la hostelería, con un tirón del turismo y con una temporada estival que va a provocar que siga creciendo el empleo en nuestra comunidad. Y quiero finalizar con algo que no solamente por la gráfica y por lo claro que se ve en la misma, sino que va a pasar a formar parte de nuestro análisis a partir de ahora. Creemos que el contexto económico ha cambiado. Ya no estamos hablando de pandemia, de COVID, de confinamientos, por lo tanto, todos los sectores con mayores o menores dificultades, de lo cual somos plenamente conscientes, van a poder seguir llevando a cabo su actividad. Por lo tanto, comparar con 2021 tiene su importancia porque, además, empezaba a crecer el empleo y la actividad en condiciones de cierta normalidad. Con 2020, ¿qué decir tiene? Que estamos comparando con un año en el cual no podía haber apenas actividad, por lo tanto el empleo, y gracias a los ERTE se sostuvo, pero sí que se vio machacado en cuanto a la posibilidad de creación, pero sí me gustaría compararlo con el año 2019. En la gráfica, en el color, y la tienen a su disposición en la nota de prensa y también en la web del Gobierno de Aragón, esa comparativa y esa brecha que seguimos manteniendo con los datos de 2019 son relevantes. En 2019 ni se nos pasaba por la cabeza que iba a haber una pandemia y los datos de empleo iban ganando fuerza en nuestra comunidad. Yo quisiera recordar el mes de junio de 2019 con una cifra que marcó un hito porque se resistía y 2019, mes de junio, fue el primer dato de paro registrado que nos arrojó una cifra por debajo de los 55.000 parados. Fue el mejor dato de paro de ese año hasta llegar a 2020. Siguió con su patrón y con su curva habitual por la estacionalidad y a continuación llegó, desgraciadamente, lo que llegó. En 2022 seguimos manteniendo esa brecha, pero vamos manteniendo mejores datos que ese año 2019 prepandemia. De modo que, si comparamos con el mes de abril de 2019, con los datos prepandemia, que insisto ya eran buenos en aquella tendencia prepandemia, tenemos un descenso del desempleo del 3,83%. Estamos hablando de 2.440 parados, menos que en abril de 2019. Y si nos fijamos en la afiliación a la Seguridad Social, esa nueva fuente de datos referidas al empleo, tenemos un incremento del 2,31% respecto a aquella afiliación y estamos hablando en términos absolutos de 13.238 afiliados más. Por lo tanto, y a modo de corolario, no solamente recuperamos en materia de empleo, pese a todas las dificultades que están imperando en el escenario socioeconómico, sino que además los estamos mejorando. Ambicionamos que la temporada estival siga con tanta fuerza y ambicionamos que aquellas cifras prepandemia puedan seguir siendo mejoradas. Finalizo con algo que damos desde hace muchos meses, todos los días, con los datos del paro registrado, pero que, sin embargo, creyendo que era un problema informático el mes pasado, debo ya decir que no se nos facilita por parte de la Seguridad Social el dato de trabajadores tanto en ERTE como por cese de actividad. Luego, el dato que yo les puedo aportar mes tras mes es el número de expedientes que se acaba registrando mensualmente en la Dirección General de Trabajo. Por un lado,
los que corresponden a los ERES y, por otro lado, los que corresponden a los ERTE, a esos escudos sociales que se siguen manteniendo e incluso que se han visto ampliados por las causas de empresas afectadas, en su caso, por la crisis de la invasión rusa en Ucrania. El pasado mes de abril, el total de expedientes de ERTES y de ERES registrados en la Dirección General de Trabajo correspondió a 40. De esos 40, un expediente corresponde a ERE, al expediente de regulación de empleo. Ese ERE se produce en una empresa del sector servicios de la provincia de Zaragoza y con un tope máximo, hablamos en cuanto a trabajadores afectados siempre de tope máximo del 100% de la plantilla, que estamos hablando en este caso de 8 trabajadores. Los 39 expedientes restantes corresponden a ERTES, a expedientes de regulación temporal de empleo. Acogiéndose a este mecanismo, a esta herramienta, hay, como digo, multitud actualmente de causas por las que pueden presentarse. Ya no hay, recuerden, desde el 31 de marzo ni prórroga ni posibilidad de presentación de ERTES por causas COVID. Ahora mismo tenemos incluida, como les decía, la de Ucrania, pero todos estos ERTES son ETOP, los que corresponden a causas económicas, técnicas, operativas o de producción. De estos 39, que son todos ETOP, hay 12 que corresponden al sector industria, 27 corresponden al sector servicios y el tope máximo de los trabajadores afectados por estos expedientes es de 1.099. Insisto en lo de tope máximo, porque si yo tuviera una empresa con 100 trabajadores, presentara un ERTE por esos 100 trabajadores, estaría contabilizando 100 trabajadores afectados, pero podría activar ese ERTE para 2 trabajadores, para 5, para 3, para 35, hasta el tope máximo de 100. Ese 1.099 es, en todo caso, como tope máximo el que podremos ir analizando y viendo su evolución mes tras mes. Insisto, no es que el día de paro registrado y publicación del mismo no se faciliten estos datos, sino que a lo largo del mes pasado estuvimos llevando seguimiento y no podemos llevar a cabo esa comparativa. Y dicho esto, quedo a su disposición para cuantas preguntas quieran realizando, reafirmándome en la satisfacción por los datos de calidad, datos que esperemos no solamente se mantengan, sino que consoliden esta tendencia. Perdón, de los 39 expedientes de regulación temporal de empleo que ha dicho, ¿nos puede decir si algunos de ellos son del sistema red, de los últimos por causas energéticas, o si saben de esos, por los altos costes, cuántos hay de energía que hayan tenido que parar su producción por eso? En concreto, del resumen de ERTES, como novedades adicionales a los ETOP que ya había, hay unos cuantos que vienen por el mecanismo red que tenía que ver con las agencias de viajes. Esto es relevante porque es algo novedoso en cuanto al cómputo del pasado mes de abril y en ese caso, por ya desagregar la totalidad, contaríamos con 7 expedientes. En el caso de las agencias de viajes, 7 expedientes y un tope, insisto en el tope máximo de 29 trabajadores afectados. Insisto porque pueden ser 2 o ninguno. Expedientes presentados y registrados. Por el precio de la energía, con esa causa como tal y dentro de los ERTES ETOP, habría 3 solicitudes registradas y un tope máximo de 112 trabajadores. Novedades adicionales, y recordemos que en el mes de abril estábamos inmersos en una causa que afortunadamente ya no está presente, pero que también hizo mella en la actividad en el empleo, fue el paro del transporte. Por esa causa fue un expediente ETOP también correspondiente a los ERTE del pasado mes de abril, con un tope máximo de 67 trabajadores, el total de los registrados. Y en el caso de afección generalizada y fuera de lo que es el precio de la energía por la invasión
en Ucrania. Recordemos que puede ser desde la falta de suministros de materias primas en concreto agrícolas y otras circunstancias que pudieran promover la presentación de estos expedientes. Tendríamos un total de 6 expedientes. También ETOP, ninguno. Insisto, son por fuerza mayor y en este caso esos 6 expedientes tendrían como tope máximo de trabajadores afectados la cifra de 662. Disculpa, sí. La disminución de paro en la industria, bueno, la estabilización en abril, la disminución interanual sigue estando por debajo de la española. ¿Aragón se recuperó antes o va más despacio que la industria de la media del país? Cuando hablamos de media del país, estamos hablando también en media de un peso industrial sobre el conjunto de la economía de, redondeando, un 17%. Cuando hablamos de la industria en la comunidad autónoma de Aragón, estamos hablando, y también redondeando, de cerca de un 22%. Nos caracterizamos económicamente por ser una comunidad industrial. Esa especialización es positiva cuando las condiciones del marco, del contexto económico son favorables. No somos tan dependientes del turismo, no somos tan dependientes, incluido dentro de la industria, de subsectores como puede ser la automoción, sino que además está diversificada y la agroindustria, esa transformación de productos agrícolas, vienen incluidas en la misma. Pero cuando lo que se está sufriendo son elevadísimos costes energéticos como se han sufrido, y en concreto en el mes de abril viene acompañado, y lo hemos visto en los ERTE también, por falta de suministros. No hablamos exclusivamente desde puntos del extranjero, como viene sufriendo gran parte de la industria con relevante peso, como es el caso de la automoción o los electrodomésticos, por la falta de semiconductores, sino que también el paro en el transporte ha podido, por poca que sea, hacer mella en estas circunstancias. Remarcaba como relevante que, pese a todas estas dificultades, pese a que también parte de nuestra industria, recordémoslo, tiene como buena parte integrante de su actividad la exportación a Rusia, se ha mantenido el empleo, y no solamente es que se haya mantenido, es que ha disminuido. Que lo haga con menor fuerza, insisto, tiene una causa clara, y es que si hubiera subido el paro en el sector industria, tampoco hubiera sido algo que tendría que habernos extrañado por las dificultades que ha tenido el sector en el pasado mes de abril. Por lo tanto, ver que desciende además el desempleo es algo que, sin duda alguna, vuelve a remarcar y vuelve a hacer relevante la fortaleza de nuestro tejido productivo. Habiendo ERTEs, podrían haberse ido a ERTE, pero insisto en que, aunque no sea con igual fuerza, ha descendido. La industria en nuestra comunidad no solamente ambicionamos que mantenga el peso, incluso que lo gane a poder ser con nuevas inversiones, y en este caso vienen por delante anuncios que, lejos de parecer que estamos aquí hablando de misterios, podrán materializarse y hacerse efectivos, como de hecho lo haremos, con trabajo que ha venido llevándose desde el Gobierno de Aragón a lo largo de meses. Todo ese incremento de empleo, todo ese incremento del peso industrial es relevante. La diversificación no deja sino de ser algo que sume, puesto que, como vemos y el propio patrón laboral marca, ahora es momento de impulso al sector servicios en actividad y también, por supuesto, en empleo. Pero no vivimos del turismo, es algo que en tiempos de COVID nos ha beneficiado en materia de empleo, y ahora mismo, con el peso de la industria, cuanto esperamos, y era algo que formaba parte, y ayer mismo por la tarde comparecía con este tema en las Cortes de Aragón, es que las medidas
aplicadas por un lado, pero sobre todo la gran medida, el gran instrumento que está pendiente de aplicar y que ha sido avalado por la Comisión Europea, ese tope al precio del gas durante 12 meses, que es muy importante, venga a aplicarse para que esa reducción del coste de la energía sea efectiva, no solamente en los hogares, que ya es de por sí importante, sino sobre todo en la industria, para mantener su actividad, para así mantener o incluso incrementar el empleo y sobre todo para mantener nuestra competitividad, la industrial y la territorial. Solo, consejera, es que en Figueruelas hay rumores, en la planta de Figueruelas hay rumores de que se podría recuperar sin tardar mucho esa mitad del turno de noche, que ya hubo un amago en marzo, pero que no pudo ser precisamente por los semiconductores. Era por saber si ese rumor tiene algún viso de realidad o vamos a seguir con este problema. ¿Cuánto ha tenido que hacer la planta de Stellantis en Figueruelas, como el resto del sector de la automoción? Y no es el único, ha sido tener que irse adaptando, casi diría yo, día a día, precisamente por la falta de suministros. Ya no estamos hablando exclusivamente de los costes energéticos, de la dependencia, sino de la falta de semiconductores. Si es cuanto tienen planificado, cuanto hemos aprendido es que, y desde la propia factoría, tampoco es, entiéndanme, palabra de Dios. Dependemos de tantas variables exógenas que van modificando ese contexto económico que toda noticia positiva y en materia de empleo va de la mano de materia de actividad. Es motivo de gran satisfacción si parte de la planta con total seguridad esa información, obviamente nos alegramos, pero estando pendientes y conociendo cuánto va modificando su planificación, insisto, casi día a día, no deja de ser sino muestra de cuánto el sector industria en su conjunto, el de automoción en particular, está sufriendo y no desde hace pocas semanas precisamente. La noticia precisamente de Stellantis, que no por ya conocida deja de ser menos interesante para el Gobierno, es precisamente la constatación de que van a presentar un proyecto particular para el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. ¿Eso qué significa? No solamente que, lejos de estar quietos, tienen proyectos interesantes, sino que pueden optar y tener posibilidades, más allá de las ayudas que recoge el PERTE, a ganancias de competitividad y, por lo tanto, hablar de proyectos implica directamente en materia de automoción hablar de futuro. Sí quiero decir que, a pesar de los costes energéticos de la industria, saquemos algo positivo, si es que algo positivo podemos sacar. Y recordaba precisamente por la planta de Stellantis en Figueruela, y es que nuestras empresas están aprendiendo a pasos agigantados, del mismo modo que pasó con la digitalización durante el periodo de pandemia, a depender menos energéticamente hablando de los precios de la electricidad, de estar al albur de los mismos y llevar a cabo inversiones y proyectos de eficiencia energética y, sobre todo, de minimizar esa dependencia de los precios del mercado. Hay posibilidades, hay ayudas, es el momento, y esto que estamos viendo que está siendo impulsado a gran velocidad, lo que esperemos es que acabe generándose como no un imperativo, sino algo que quede inherente a nuestro tejido productivo y que se vaya propugnando como una mancha de aceite. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.